Buenos días. El día de hoy presentamos nuestro trabajo de investigación titulado Desarrollo de la comunicación empática en escenarios de gran carga emocional, experiencias de médicos colombianos que atienden casos de abuso sexual infantil. Autores Juan David Albarracín, Andrea Catalina Barrios y quien les habla, Carlos Andrés Echeverri. Nuestra tutora, la doctora Natalia Perdomo. En la atención médica existen escenarios especialmente complejos desde el punto de vista emocional. Uno de los más críticos es la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. En esos contextos, el encuentro clínico no solo implica un diagnóstico o un tratamiento, sino una interacción que puede impactar profundamente la vida del paciente. Sin embargo, la evidencia muestra que muchos profesionales de la salud presentan dificultades en la forma en que se comunican con estas víctimas, lo que puede generar fenómenos como la revictimización. Este es el problema central, la dificultad en la comunicación empática en escenarios de alta carga emocional, particularmente en el abuso sexual infantil. Esta imagen representa la brecha central que da origen a esta investigación. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar la política documentada. Existen lineamientos, protocolos y recomendaciones que enfatizan la importancia de una atención empática y centrada en la víctima en caso de abuso sexual infantil. Sin embargo, al otro lado encontramos la realidad asistencial donde persisten respuestas deficientes por parte de los profesionales de la salud, incluyendo conductas de incredulidad, culpabilización o trato inadecuado hacia las víctimas. La brecha, entonces, es la distancia entre lo que se espera que ocurra y lo que realmente sucede en la práctica clínica. Y es precisamente en esa brecha donde se ubica esta investigación, buscando comprender cómo se desarrolla la comunicación empática en los médicos que enfrentan esos escenarios en la vida real. Ahora bien, aunque sabemos que la empatía es fundamental en la práctica médica y que existen múltiples estrategias para enseñarla en la educación médica, encontramos una limitación importante en el conocimiento actual. No sabemos cómo los médicos desarrollan realmente la comunicación empática cuando enfrentan escenarios reales de alta carga emocional como el abuso sexual infantil. Es decir, conocemos la teoría, conocemos las estrategias educativas, pero no entendemos cómo esta competencia se construye en la práctica clínica, desde la experiencia de médicos en ejercicio en contextos reales como el colombiano. Ese es el vacío de conocimiento que orienta esta investigación, y este vacío es crítico, porque cuando la comunicación empática falla, las consecuencias son profundas. Puede generarse revictimización, afectarse la salud mental de las víctimas y limitar su acceso a la justicia. Y esto es fundamental porque cuando este proceso formativo es insuficiente, las repercusiones son claras. La literatura muestra efectos negativos en la salud mental de las víctimas, desconfianza hacia el sistema de salud e incluso consecuencias en términos de impunidad legal. En otras palabras, cada encuentro clínico puede convertirse en un punto decisivo entre el daño o la protección. Por eso, comprender este proceso no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad para mejorar la formación médica y la calidad de la atención en esos escenarios críticos. Esto nos lleva a nuestra pregunta de investigación que me permito leerla. ¿Cómo los médicos desarrollan la competencia de comunicación empática en escenarios de gran carga emocional desde la perspectiva de médicos generales, residentes y pediatras que se enfrentan a casos de abuso sexual infantil en Bogotá? Como problema educativo, esta investigación busca generar una base de conocimiento que permita fundamentar el diseño de propuestas pedagógicas orientadas al desarrollo de la comunicación empática en la práctica clínica. Para dar continuidad a nuestra presentación, al encontrar en la literatura gran cantidad de conceptos y variabilidad en ellos desde cada una de las perspectivas de los autores, vamos a dar precisión a algunos de estos. Empecemos hablando de habilidades socioemocionales. Estas, también llamadas habilidades no cognitivas, transferibles o habilidades blandas, son características de base biológica modificadas por factores ambientales y de interacción y resultan fundamentales para el éxito en los ambientes educativos y laborales. Se desarrollan a partir de experiencias de aprendizaje formal e informal, influyendo en diferentes resultados a lo largo de la vida del individuo. Dentro de estas, la empatía se considera fundamental para una atención clínica eficaz. En la conceptualización de la empatía aparecen componentes cognitivos, componentes intrínsecos, componentes afectivos y componentes conductuales. En este sentido, encontramos la comunicación empática como componente conductual de la empatía. Esta implica el reconocimiento activo de señales emocionales del paciente, la capacidad de comunicar comprensión verificable y la disposición a actuar terapéuticamente a partir de dicha comprensión. Se reconoce la importancia de muchas de estas competencias socioemocionales en la educación médica. Aparecen beneficios en la comunicación empática tanto para el paciente como para el médico y se considera la comunicación empática como una característica modificable, entrenable y varios factores pueden influir en su desarrollo y mantenimiento.
Relacionado al contexto en los que se necesita una comunicación empática como competencia profesional, aparece entonces el concepto de encuentros médicos de alto riesgo o con una gran carga emocional, que se definen como interacciones clínicas en las que existe una alta probabilidad de generar reacciones emocionales intensas, tanto en el paciente, la familia o incluso en el profesional de la salud. Estas situaciones hacen parte de muchos momentos asistenciales, como se puede ver en esta diapositiva, pero vamos a hacer énfasis en la atención a víctimas de abuso sexual infantil, precisamente porque es el contexto en el que se desarrolla nuestra investigación y que, como ven, por muchas razones se cataloga como un momento de alta carga emocional. Se ha documentado que una comunicación empática en esta condición maximiza la eficacia de la entrevista médico-forense y minimiza el daño a los pacientes. Debido a su importancia, se han desarrollado muchos protocolos y recomendaciones a nivel mundial sobre cómo se deben hacer esas entrevistas y abordajes, como vemos referenciados en esta diapositiva. En Colombia, en el 2025, se publicó el Procedimiento Técnico Nacional de Abordaje Forense y Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual. En él se recomienda que los profesionales de la salud deben brindar una atención con perspectiva de género, centrada en la infancia o la adolescencia, y coincide, como muchos de esos protocolos, en que la atención debe hacerse con empatía y brindar apoyo en todo el proceso de la atención. Ya con todos estos conceptos preliminares y con los resultados que vayamos obteniendo en la generación de datos y el análisis de datos de nuestra investigación, como lo vamos a ver más adelante en nuestro marco metodológico, queremos darle refinamiento, robustez y el desarrollo a la exploración teórica de nuestra investigación. Vamos a hablar ahora del marco metodológico. Nuestra investigación se basa desde el paradigma interpretativo, ya que buscamos precisamente hacer esa descripción de esa realidad social, y este paradigma permite o concibe la realidad social como una construcción mediada por el lenguaje, la interacción y la experiencia, basado también en nuestra metodología de teoría fundamentada constructivista, y como es una investigación en torno a un proceso del desarrollo de una habilidad, en este caso comunicación empática, en este contexto específico, consideramos que esta teoría pues, es la adecuada, ya que se busca una construcción de categorías conceptuales, y se reconoce que el conocimiento emerge de la interacción entre el investigador y los participantes. Tenemos varios criterios para generar calidad en el estudio: credibilidad, originalidad, resonancia, utilidad, que son criterios generales, pues, en ese tipo de investigaciones, haciendo referencia, por ejemplo, al member checking que vamos a usar, a los memos, a la codificación rigurosa, a la utilidad que es a través de la información que se va a investigar y se va a generar para generar propuestas educativas, y nuestro muestreo teórico, que es esa apertura a incluir personas nuevas en la investigación que nos puedan aportar datos claves según la información que vayamos recolectando en las entrevistas. Hasta nuestro criterio final, como cierre de investigación con la saturación teórica. Nuestra población: médicos generales titulados, pueden ser residentes de pediatría también o pediatras titulados, que trabajen actualmente en servicios con atención de casos de abuso sexual infantil, que puede ser consulta externa o ámbitos de urgencias, y que han atendido al menos un caso de forma efectiva en los últimos 6 meses, siendo importante el médico que generó el primer contacto con el paciente, es decir, quien recibió e hizo el diagnóstico inicial, con una disposición voluntaria a participar. Criterios de exclusión: ser estudiantes de pregrado de medicina, porque la idea es que no estén en un proceso formativo de pregrado. La convocatoria se va a hacer a través de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá y a través de redes profesionales, con invitación abierta a participar, un link de inscripción con recolección de información básica de contacto y verificación de los criterios de inclusión, y recolección inicial por 30 días con posibilidad de ampliar los tiempos según la conveniencia de la investigación. Nuestros instrumentos de recolección: inicialmente una entrevista individual semiestructurada que será realizada a través de la plataforma Zoom y grabada en video y audio previo consentimiento informado. La guía de esta entrevista se hace principalmente desde la pregunta de investigación de los objetivos, ya que se busca no sesgar la información sino generar precisamente nuevos conceptos, y podrán tenerse en cuenta algunas preguntas basadas en el marco conceptual según información que valga la pena profundizar o explorar. Estas entrevistas se ajustarán iterativamente según las categorías emergentes. Las preguntas exploran experiencias formativas, clínicas, personales, factores facilitadores y obstáculos, y la relación entre trayectoria y práctica actual. Y por último, pues nuestro muestreo teórico también permitirá construir nuevos instrumentos, si es necesario, que sean propios y adecuados para el proceso analítico que requerimos en la investigación. Muchas gracias.